Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí otra vez, en la hora del relax, en la hora de platicar sobre la historia de nuestro queridísimo país. En esta ocasión para hablar de uno de los temas más estudiados a nivel mundial, a nivel mundial, la Revolución Mexicana de 1910. Ya en el video anterior hablábamos de que platicábamos que Porfirio Díaz, a pesar de que había dicho que no se iba a lanzar ya como candidato, pues terminó lanzándose como candidato y terminó reeligiéndose por 7ª vez como presidente de la República. Mientras tanto, tenía encerrado en una cárcel en Nuevo León a Francisco I. Madero, su principal contendiente, ¿no? Resulta que la familia de Madero era amigui de nada más y nada menos que José Yves Limantour, el secretario de Hacienda, que les comentaba yo que era el principal cabeza de los científicos. Entonces, gracias a la amistad con Limantour, logran que Porfirio Díaz permita que Madero salga de la cárcel con rejas, ¿verdad? De las rejas, y que lo manden a San Luis Potosí, donde debería de permanecer sin permiso de salir de la localidad. Entonces era un encierro ahí en San Luis Potosí. Ya estando ahí en San Luis Potosí, pues yo supongo que fue más sencillo que Madero obviamente huyera. Salió huyendo hacia Estados Unidos, ¿ok? Y bueno, ahí se andaba paseando este mexicano en Estados Unidos, y obviamente pues después de lo que había sucedido, como que cameló que la cosa por el lado de la democracia no estaba funcionando muy bien, así que empezó a considerar ya la posibilidad de llamar a un levantamiento en armas. Así lo hizo. En cuanto llegó a Estados Unidos, lanzó el famosísimo Plan de San Luis. Bueno, si ustedes se van a levantar en armas, tienen que explicar por qué diablos se están levantando en armas. Para eso hay que escribir un plan, y en el plan explicas entonces a detalle. Por lo tanto, es interesante, vamos a leer nada más este pedacito del Plan de San Luis, porque finalmente es aquí donde vemos el pensamiento, las principales preocupaciones de Madero, el pensamiento de Madero y la principal causa que lo lleva a levantarse en armas, ¿ok? Entonces, ahí va. Dice: tanto el poder legislativo como el judicial están completamente supeditados al ejecutivo. Léase Porfirio Díaz. La división de los poderes, la soberanía de los estados, la libertad de los ayuntamientos y los derechos del ciudadano solo existen escritos en nuestra Carta Magna. Pero de hecho, en México casi puede decirse que constantemente reina la ley marcial. La justicia, en vez de impartir su protección al débil, solo sirve para legalizar los despojos que comete el fuerte. Los jueces, en vez de ser los representantes de la justicia, son agentes del Ejecutivo, léase Porfirio Díaz, cuyos intereses sirven fielmente. Las cámaras de la Unión no tienen otra voluntad que la del dictador, Porfirio Díaz. Los gobernadores de los estados son designados por él, y ellos, a su vez, designan e imponen de igual manera las autoridades municipales. De esto resulta que todo el engranaje administrativo, judicial y legislativo obedece a una sola voluntad, al capricho del general Porfirio Díaz, quien en su larga administración ha mostrado que el principal móvil que lo guía es mantenerse en el poder a toda costa. Bueno, podemos ver aquí pues que la médula de las inquietudes del motor de Madero está en la cuestión democrática, ¿ok? Se está quejando de
el autoritarismo y de lo cerrado que está los principales puestos de la administración pública, supeditados, dependientes solamente a Porfirio Díaz. Muy válida, por supuesto que tenía razón y por supuesto que era válido, pero podemos ver aquí que les comentaba, esta es el origen, la realidad que palpaba, que dolía a Madero, que no tenía que ser la misma realidad que palpaban y que vivían los peones del campo, que palpaban y vivían los indios despojados desde la colonia, maltratados, que vivían en el sur del país, ¿ok? Y les decía yo en el video anterior que Madero, cuando andaba en la campaña política, pues fue el primero que fue y visitó, hizo un viaje, recorrió algunas partes del país y que hasta ese momento se enteró de los problemas de los campesinos, hasta ese momento tuvo un primer acercamiento al problema de los despojos de la tierra, ¿ok? Y los va a mencionar en el artículo 3 del Plan de San Luis, pero no era la médula de su discurso, ¿ok? Bueno, lo que sí no tiene pierde en el Plan de San Luis, lo que no tiene desperdicio, es esta onda. Y hay que decir que no hay una escuela, ¿verdad?, de revolucionarios. O sea, no hay un lugar en donde te digan, a ver, primero lanza el plan, luego organiza tal cosa. Van aprendiendo sobre la marcha. Y bueno, pero aquí sí un poco, fue un poco inocente tal vez, el hecho de que se le haya ocurrido, vean nada más, vamos a leer el punto número 7 del Plan de San Luis. Y dice, el día 20 del mes de noviembre, de las 6 de la tarde en adelante, todos los ciudadanos de la República tomarán las armas para arrojar del poder a las autoridades que actualmente gobiernan. Dice, y pues como era bien organizado este hombre, todavía dice, los hombres que estén retirados de las vías de comunicación lo harán desde la víspera, o sea, un poquito antes para que todos al mismo tiempo, no bien coordinados. A las 6 de la tarde en punto, o sea que a las 11 no se preocupen todavía, a las 6 de la tarde hacer el movimiento. Y bueno, pues tiene lógica, ¿no? Organizarte con tus correligionarios, digamos, pues está bien. El problema es que si andas tú divulgando a qué día y exactamente a qué hora te vas a levantar en armas, pues ¿quién creen que fue? ¿Quiénes eran los que estaban más puestos que un calcetín? De hecho, no se esperaron al 20 de noviembre. Desde el 19 de noviembre empezaron a echar balazo. ¿Quiénes creen? Pues el gobierno de Porfirio Díaz, ¿no? Y bueno, fuera del asunto que podemos ver un poco chusco, en realidad no lo fue, fue bastante trágico, porque a final de cuentas, pues aquí es en donde recordamos, ¿no? A los hermanos Cerdán, que pues obviamente Porfirio Díaz desde días anteriores empezó a hacer purgas, ¿no? Y estos jóvenes que eran estudiados, que habían logrado estudiar con esfuerzos, que venían con una mamá viuda que los había logrado sacar adelante y que pues eran zapateros y que tenían, ¿no? Y que apoyaban a Madero, pues fueron acribillados un día antes, el 19 de noviembre. La hermana sobrevive, pero los dos jóvenes mueren. Y bueno, siempre me ha resultado un poco morbosón, ¿no? No dije malo, dije morboso nada más. que en la casa de los Cerdán todavía conserva en la actualidad los hoyos de los impactos de las balas cuando llegaron el ejército Porfirio Díaz a acabar con ellos, ¿no? Y está el museo ahí y entras y te dicen aquí cayó muerto y aquí se embarró la sangre, ¿no? Y todo ese asunto. Entonces, bueno, en Puebla. Pero pues, obviamente, bueno, a lo que vamos. Obviamente esto de anunciar a qué hora, qué día y a qué hora te vas a levantar en armas, pues no fue una gran idea. Se vino la represión y obviamente pues Madero pues se agüitó, ¿no? Pues dijo, no, pues ya valimos, ¿no? O sea, ya esto ya se acabó. Pero no le duró mucho, ¿no? La tristeza,
porque de repente se empezó a enterar que pues no fue exactamente el 20, pero el 23 y el 24 y el 25 y sucesivamente empezaron a haber levantamientos en diferentes partes del país atendiendo a su llamado. Entonces le volvió el alma al cuerpo a Madero y finalmente la mecha prendió. Es una locura porque finalmente un ejército, pues el ejército federal, un gobierno que había durado más de 30 años en el poder, pues en noviembre se levantan en armas, empieza el movimiento, en mayo ya estaba renunciando Porfirio Díaz, o sea, menos de 6 meses va a durar el gobierno de Porfirio Díaz enfrentando a la revolución. ¿Ok? ¿Por qué? Pues tuvo de todo, la verdad. Un ejército en este caso no le jugó a su favor el tener a personas pues ya de edad tan avanzada y pues no modernizados en las técnicas de guerra, un ejército que no era tan numeroso, un ejército que era pesado de moverse, malas estrategias, malos dirigentes, malas decisiones, de todo tuvo, ¿no? Ya se imaginarán que Porfirio Díaz pues sí empezó a tratar de negociar primero, ¿no? Con Madero, y le ofreció que le iba a dar tantos puestos, ¿no? Le ofrecía tantos puestos como 4 puestos de primer nivel, le ofrecía 11 gubernaturas, le ofrecía que corrieran al vicepresidente. Bueno, trató de negociar. Y Madero estaba como que abierto a la situación, pero los que estaban alrededor de Madero no estaban nada de acuerdo. El tigre que había despertado no estaba nada de acuerdo, no entendiendo otra cosa más que de la renuncia de Porfirio. Así que, y de hecho finalmente el triunfo de Madero se da un poco contra su voluntad de cierta manera, porque de hecho él ya había prohibido que tomaran Ciudad Juárez, pero pues el tremendillo de Zapata y Orozco, que son Zapata es aquí el 14 y Pascual Orozco es el 10, pues ahí andan, pues si son insurrectos siempre, va el que es perico donde quieres verde, así que no le hacen caso a Madero y toma la que toman, ¿no? Porque van y toman Ciudad Juárez y salen victoriosos de la refriega y finalmente Madero puede ahí poner su gobierno, instalar su gobierno provisional y desde ahí solicitar ya con firmeza la renuncia de Porfirio Díaz. Así que pues miren, este es Carranza, este es Pino Suárez, el que va a ser luego el vicepresidente de Madero. Este de acá atrás es hermano de Madero. Bueno, está bonita esta foto. Porque además, porque además tiene aquí los nombres. Bueno, ya. Ok, el caso es que finalmente el 25 de mayo pues obligan, imagínense lo que le ha dolido a don Porfirio, no creo que haya sido nada, pero nada fácil para su orgullo, ¿no? Tener que renunciar y pues no tiene desperdicio, la verdad no me aguanté este pedacito de la renuncia de Porfirio Díaz, ¿no? Vale la pena leerlo, dice: no conozco hecho alguno imputable a mí que motivara ese fenómeno social. Se está refiriendo a la revolución, al movimiento armado, ¿no? Entonces, no sabe él por qué diablos se les ocurrió, si él no hizo nada, ¿no? Lo dice, pero permitiendo sin conceder que pueda ser culpable e inconsciente, esa mínima posibilidad hace de mi persona la menos a propósito para raciocinar y decir sobre mi propia culpabilidad. O sea, ante la mínima duda de que inconscientemente haya hecho algo, pero de entrada les digo que no creo que sea así. De todos modos, termina renunciando.
Y bueno, dejó a mucha gente llorando el don Porfirio. Miren, si se fijan en la foto, este es el 31. Inmediatamente, en cuanto renuncia, agarra sus tiliches a su vieja y se fue y agarró el tren hacia Veracruz. Y ya el 31 va a agarrar, aquí ya viene caminando para subirse al barco, el famosísimo el Ipiranga, ¿no? Para dirigirse hacia Europa. Y podemos ver pues un montón de gente ahí que va a despedirlo con lágrimas en los ojos, y vemos también la forma en que van vestidos. Por supuesto que son del grupo pues favorecido por Porfirio Díaz, ¿no? Y ya me imagino yo ahí a las mujeres con los pañuelitos diciéndole adiós a don Porfirio, aquí está bola de mitoteros ahí haciéndose bolas, ¿no? Y ahí va él muy digno hacia Europa. Y bueno, para que no se me queden con el pendientazo, Porfirio Díaz todavía vive 4 años más, no logra y no ha logrado hasta la actualidad regresar a México. El 20 de junio llega, fíjense, se hacían 20 días de viaje en mar para poder llegar de Veracruz a España. Y pues se va a pasar los últimos años de su vida viajando por Europa. Miren, aquí anda visitando las pirámides de Egipto, qué envidia. Aunque pues sí, seguramente, no lo dudo ni poquito, que nunca haya emocionalmente pues superado, ¿no?, el golpe. Murió extrañando México y los tamales oaxaqueños. Y le tocó ver, bueno, pues muere en 1915, a los 84 años, pues le tocó enterarse de la muerte de Madero, finalmente. Madero tenía alrededor de 40 años cuando muere, 39 creo. Y bueno, estaba en esa época, ya estaba Victoriano Huerta en el poder, ya hablaremos de eso. Va a morir el 2 de julio y bueno, sus huesos aún no han podido regresar. Ahí están en un muy, muy, muy bonito cementerio en París, Francia, por si lo quieren ir a visitar, por si le quieren ir a agradecer algo o reclamar algo, ahí está todavía recibiendo gente. Bueno, pues se va don Porfirio y esta es una imagen de la llegada de Francisco y Madero a la capital, es el Zócalo. Vean nada más cómo está atiborrado. Para aquella época en que no había los millones y millones de habitantes que hay ahora en la Ciudad de México, esta foto tiene mucho más peso, esta cantidad de fotos reunidas en ese lugar, ¿no? Entonces, pues obviamente la gente se volcó. En cuanto renuncia Porfirio Díaz, que va a quedar como presidente interino Francisco León de la Barra. Francisco León de la Barra que era porfirista, ¿eh? O sea, cuando Madero firma el Tratado de Ciudad Juárez para que renuncie Porfirio Díaz, también pone en pausa el Plan de San Luis, ¿ok? Y finalmente queda Francisco León de la Barra, que fue funcionario durante el porfirismo y que va a ser después funcionario con Victoriano Huerta, que vamos a ver que es traición a Madero. Bueno, queda él como presidente interino hasta que se dan las elecciones en noviembre del mismo año y ya queda electo oficialmente Francisco y Madero. Aquí está Madero, miren, saludando ese mismo día cuando llegó. Bueno, el caso es que desde la presidencia interina de León de la Barra empieza a haber una serie de complicaciones tremendas. Ya podemos ver aquí que bueno, se va Porfirio Díaz, pero los problemas apenas empiezan, porque como pudimos mencionar, ya empezamos más bien a mencionar, las necesidades, los intereses eran muy diversos. Las carencias eran muy diversas y vamos a empezar a ver cómo Madero se va a empezar a enrollar en este conflicto. De hecho, durante la presidencia, cuando León de la Barra ya está como presidente interino, se les ocurre, fíjense nada más, mantener toda la estructura del gobierno porfirista y le piden a los revolucionarios, a quienes se habían levantado en armas, les piden que depongan las armas. O sea, desarma a su ejército
y deja al ejército institucional adicto a Porfirio Díaz, lo deja en su lugar, ¿ok? Y a la plana principal, la organización porfirista no la toca, ¿ok? Entonces, por supuesto que dentro de los mismos que se levantaron apoyando el movimiento de Madero, va a empezar a haber quienes empiezan a entrar en conflicto con él, ¿ok? Uno de los casos más importantes va a ser el zapatismo, el de los campesinos de la zona de Morelos. De hecho, los zapatistas se van a levantar, cuando se levantaron en armas para apoyar el plan de San Luis, se levantaron hasta marzo de 1911, porque los zapatistas leyeron el plan de San Luis, hicieron una reunión ahí entre ellos y dijeron, pues, ¿cómo la ves? ¿Será que este hombre sí va a luchar sí nos va a apoyar con lo de la restitución de tierra? Y tú decías, pues no sé, pues aquí menciona, el artículo 3 del plan de San Luis mencionaba al respecto, pero pues no me queda claro a mí, pues a mí tampoco. Pues todos, ¿qué? ¿Nos levantamos o no nos levantamos? El caso es que terminan enviando un agente especial acá, un agente secreto, ¿no? Que viaje hasta Estados Unidos, porque esto es antes de que empiece la revolución, cuando apenas lanzaron el plan de San Luis. Entonces mandan a alguien allá a Estados Unidos a que vaya a hablar con Madero, desde Morelos, imagínense ustedes. Pues el hombre nunca regresó, o sea, ¿no? Yo creo que lo mataron en el camino. El caso es que los zapatistas un poco dijeron, pues nos levantamos o no nos levantamos. Y pues ante la imposibilidad de tener una plática directa con Madero, pues dijeron, pues órale, pues nos vamos a lanzar. Así que se lanzan a la revolución. Pero cuando León de la Barra y cuando Madero llegan al poder, pues inmediatamente los zapatistas dicen, pues órale, pues ya ganamos, a repartir la tierra, ¿no? Y dijeron, no, espérame tantito. De hecho, Zapata se reúne con Madero y le dice, bueno, pues entonces vamos a empezar a repartir la tierra. Y Madero le dice, no, sí, claro que sí, la vamos a repartir. Nomás que espérame tantito. ¿Cómo que espérame tantito? Le dice el otro. Si esta gente está muriendo de hambre, esta gente fue despojada, está viviendo en injusticia tiene cientos de años, porque desde la colonia fueron despojados de sus tierras. ¿Cómo crees? ¿Cómo que espérame tantito? Y el otro, no, pues es que sí, claro que hay que tratar de hacer justicia, decía Madero, pero pues no lo vamos a hacer así a lo loco. Tenemos que primero, pues vamos a poner un juez, vamos a analizar títulos de propiedad. O sea, ¿se imaginan ustedes que todos los indígenas tenían título de propiedad? Que título de propiedad y porque ya hay gente que ha estado en esta tierra pues ya durante mucho tiempo, pues ya generaron derechos. Entonces hay que ver, analizar cómo le vamos a hacer. Pero y Zapata ya me imagino la cara que haber puesto el pobre inocente, infartado con lo que le estaba diciendo Madero, y pues obviamente termina rompiendo, córtalas, ¿no? O sea, de plano contigo, ¿no? Y me acuerdo en este momento de aquel eh, de aquel Flores Magón que le dijo que era un burguesito. Y pues sí, o sea, no es pecado, no estoy diciendo con peyorativamente, pero pues sí, la visión de Madero era una visión burguesa del asunto, y por supuesto que chocó totalmente con el ánimo y el alma campesino, ¿no? De Zapata. Entonces, así Madero empezó a entrar en un estira y afloje tremendo. Empezó, quería ser, no, ahora sí que no se puede ser ni agua, ni agua o pescado, ¿no? No puede ser, no puedes estar bien con Dios y con el diablo. Entonces, entró estaba en el centro de las contradicciones de quienes solamente buscaban reformas políticas y quienes realmente buscaban reformas estructurales económicas,
¿ok? Dentro de su mismo grupo, por supuesto, también los había más radicales y menos radicales, y empezaron también a pelearse entre ellos, ¿no? León de la Barra, Vázquez Gómez, empezaron a tener sus jaloneos. En la época todavía de que todavía no era electo Madero, pero bajo consulta a Madero, se mandó un ejército federal ya comandado por un ex, entre comillas, porfirista que se llamó Victoriano Huerta. Los ejércitos de Victoriano Huerta fueron y atacaron y trataron de masacrar al ejército zapatista. Madero vivo, Madero en el poder. Okay. Entonces, esto nos habla pues de del tremendo, efectivamente, Madero despertó un tigre que era extremadamente complejo. Las necesidades de México eran diversas y se tenía que tener, ¿no? Y ahora la pregunta es, se despertó el avispero, el vitachero. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo iba a lograrse otra vez llegar a una estabilidad? Así que eso es lo que vamos a ir viendo poco a poco. Por lo pronto, Madero rompe con Zapata para empezar. Pero en realidad, la verdad es que ya visto a la distancia y al tiempo, pues en realidad era un poco comprensible que el gobierno de Madero no fuera a durar mucho. Finalmente es electo en noviembre de 1911, ¿no? Pero no duró como un año, 3 meses, algo así, porque finalmente le van a hacer un golpe de estado. O sea, un Madero que tenía que enfrentar también, por supuesto, a los porfiristas, o sea, mantuvo a las clases porfiristas también, les permitió que continuaran viviendo y controlando la economía, ¿no? Como lo habían hecho hasta el momento. No desmanteló, pues, en ningún sentido al gobierno porfirista. Entonces, por supuesto que esta gente pues va a continuar tratando de luchar por restaurar el estatus que les permitía seguir teniendo el poder y el dinero. Entonces, va a ser un sobrino de Porfirio Díaz, ¿no? Quien se va a encabezar junto con Bernardo Reyes, ¿no? Que era otro de los grupos políticos, de los políticos importantes durante el porfirismo. Va a ser Félix Díaz, pues, el que se va a levantar en armas, apoyado con Bernardo Reyes y apoyado también por Estados Unidos, ¿no? El cónsul era Henry Lane Wilson. Y háganme ustedes el favor, o sea, Estados Unidos metido hasta el cuello. Siempre se le ha echado la culpa, en muchos textos de historia se menciona a Henry Lane Wilson como el cerebro, ¿no? El que va a orquestar este golpe de estado apoyando a Félix Díaz. Pero sinceramente a mí se me hace un poco injusto, ¿no? Porque finalmente hasta logra que, o sea, porque así lo manejan. Henry Lane Wilson logra que, diciéndole al presidente Taft que aquí las cosas estaban terribles, él logra que el presidente mande a incluso fuerzas armadas que se van y se plantan en Veracruz, ¿no? Fuerzas estadounidenses. Yo creo que es como que hacerle al loco creer que el presidente no darle su responsabilidad al presidente de Estados Unidos que se está metiendo en una revolución que no es la suya. Así que por eso yo creo que merece su lugar también aquí el presidente Taft como uno de los orquestadores del golpe de estado en contra de Madero, que es conocido como la decena trágica porque pues fueron 10 días en los cuales pues queda encerrado en Palacio Nacional Madero. Madero designa a Victoriano Huerta, que ya les mencionaba que era un antiguo general porfirista, adepto totalmente a Porfirio Díaz, ¿no? Pero Madero decide que es buena idea que él lo defienda contra las fuerzas, contra el sobrino de Porfirio Díaz. Al inicio Huerta
pues medio lo defiende, pero inmediatamente rápidamente empieza a hacer a tener pláticas con Félix Díaz, a Bernardo Reyes, luego lo matan en las primeras refriegas y pues ya. Entonces tiene pláticas con Félix Díaz y finalmente llegan a un acuerdo en el que se suponía que Huerta iba a traicionar a Madero, iba a llamar a elecciones para que Félix Díaz fuera electo presidente. Pero bueno, vamos a ver que esto no es así. Lo que sí sucede es que Huerta efectivamente con aquella cachaza, que simple y sencillamente llega, se presenta ante Madero, lo arresta y a los días lo mandan matar, una especie de ley fuga le aplican a él y al vicepresidente Pino Suárez. Entonces, y pues ya en el poder Huerta dijo, ¿y por qué lo voy a andar compartiendo? Miren, aquí está, tiene cara de buena gente, ¿no? Si le daban cuidar a un chamaco. Bueno, era muy elegante él ahí, en esta foto no está vestido de general. Pero qué expresión se carga el hombre. Este es Victoriano Huerta, el asesino de Madero, que hizo golpe de estado y se va a quedar con la presidencia a la fuerza en febrero de 1913 y hasta agosto de 1914. Bueno, ¿y por qué se quedó tan poquito? Eso es lo que vamos a seguir comentando en el siguiente video. Por lo pronto, pues me despido y les digo hasta la próxima.